Una vida sin sombras es un espacio pensado para la comunidad unificacionista, en donde aprendemos a tener conversaciones más allá de los miedos, las vergüenzas o inseguridades, dando lugar a la autocrítica y permitiendo las expresiones vulnerables. Compartimos testimonios y reflexiones sobre sexualidad, crecimiento personal, desarrollo espiritual y profundizamos sobre las distintas etapas de la vida, las relaciones humanas, sus características y desafíos. Una iniciativa de High-Noon Latinoamérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por acompañarnos nuevamente en el podcast de High-Noon, de Una Vida Sin Sombras. Les agradezco mucho por vernos, ¿verdad? En este episodio que vamos a tener tanto en Spotify como en YouTube. Y hoy les traemos un tema muy especial, muy importante, y para eso tenemos un invitado. Entonces, antes de introducir el invitado, les voy a contar un poquitito del tema que tenemos para hoy. Como saben, ¿verdad? High-Noon se enfoca mucho en ayudarle a los solteros a cómo prepararse para el matrimonio, ¿verdad? Cómo trabajar en nuestra integridad sexual, nuestra pureza, cómo dejar los hábitos de la pornografía y la masturbación. Pero ¿para qué hacemos todo eso? ¿Cuál es el objetivo final? Es que podamos convertirnos en hombres y mujeres que puedan ser verdaderos hombres y mujeres listos para el matrimonio. Al final, el objetivo de todo es convertirnos en parejas radiantes, parejas bendecidas, que puedan darle felicidad a Dios y que a través de esta felicidad nosotros podamos experimentar también felicidad en nuestra vida. Entonces, el objetivo final de todas las actividades que hacemos en High-Noon es ayudar a las personas a ser mejores esposos y esposas, ya sea en el presente o en el futuro. Entonces, para eso, tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a entender, a hablar sobre cómo podemos heredar el espíritu, el corazón, la manera de pensar y la visión de los padres verdaderos y cómo aplicarlo en nuestras parejas respectivas. Entonces, si ustedes son solteros, este episodio les va a ayudar a cómo ir preparándose para ese futuro matrimonio, cómo pueden incluso utilizar las enseñanzas de los padres verdaderos ahora en su vida diaria para que en el futuro ya sean hombres o mujeres preparados para la vida matrimonial. Y si son parejas, entonces estas son cosas que pueden aplicar en este momento para convertirse en parejas verdaderamente radiantes, para poder llegar a un nivel más alto y poder luego expandir esa felicidad de pareja a otras personas con temas como el mesianismo tribal o el mesianismo global que los padres verdaderos nos instan a trabajar. Entonces, para eso, tengo un invitado muy especial que se llama eh, Juan Luis Reyes Bautista. Él es un dominicano, nació el 9 de julio de 1952 en República Dominicana, entonces tiene 73 años de experiencia en cómo convertirse en un esposo radiante, ¿verdad? Con una vida dedicada al aprendizaje, al servicio y a la formación de el corazón humano de las parejas bendecidas. Él estudió pedagogía y fue profesor de primaria, pero también gracias a su espíritu autodidacta, profundizó mucho en temas como la psicología infantil y adolescente y también la sexología, estudiando investigaciones de referentes como los doctores Masters y Johnson, que son doctores de Estados Unidos, y eso lo llevó al camino de educación de parejas. En 1976, ¿verdad? Tuvo la gran dicha de conocer el movimiento de unificación en República Dominicana y años más tarde, en 1982, recibió la bendición en Corea del Sur como parte de las 6,000 parejas. Él recibió la bendición con una hermosa mujer japonesa y eso lo llevó a ampliar sus horizontes. Ha sido director de educación en el programa radial Armonía, editor del tabloide Iglesia Hogar y asesor educativo, consejero familiar y facilitador de seminarios para las parejas en Japón. Incluso en Japón lleva ya 3 años dentro de la Iglesia Católica haciendo actividades, seminarios, organizando educación para las parejas por parte de la Asociación del Cristo Morado del Perú y, ¿verdad?, compartiendo las enseñanzas de los padres verdaderos. Entonces, él tiene una gran trayectoria, tiene una gran experiencia y nos va a compartir esa experiencia. Entonces, muchas gracias,
Tío, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Eso. Entonces, el tema que les traemos para hoy es sobre la relación de parejas. Y a veces uno piensa que uno necesita un punto específico, una pequeña enseñanza que con eso ya le va a resolver toda la vida. Pero en realidad, la relación de pareja es algo que uno tiene que llevar todos los días. Es una cosa que uno tiene que desarrollar día a día. Y para eso se necesitan hábitos o costumbres que uno puede hacer para fortalecer esa relación de pareja. Entonces, tío, le pregunto, ¿qué consejos tiene usted para las parejas para que puedan tener esa vida plena, esa vida feliz que todos nosotros queremos construir? ¿Qué son los consejos que le tiene para las parejas? Muy buenas noches, muchísimas gracias por haberme invitado a este podcast y un saludo muy especial para cada uno de aquellos que nos están escuchando y espero que podamos conversar de corazón a corazón, deseando que la gracia de Adolfo Monín sea derramado sobre cada uno y sobre sus seres queridos y sobre todo la preservación de la salud, la armonía y la comprensión a través de una comunicación realmente empática, porque esto sí es lo importante. ¿Mm? Pero previamente, antes de hablar sobre eso, permítanme hacer un comentario sobre mi experiencia, primero con mi esposa, Sí, sí, porque genial. en, en varias ocasiones, y diríamos 3 ocasiones, después que nosotros regresamos en la década del 90 aquí a Japón, yo salimos a pasear, pero cuando yo iba a agarrarle la mano a mi esposa, mi esposa salió huyendo. ¿Eh? Eso fue un choque, eso fue un choque para mí realmente traumatizante, en ese momento. Y los pensamientos que corrieron por mi cabeza en ese momento fueron diversos pensamientos. ¿Mm? Bueno, entonces yo le pregunté que qué pasaba. Entonces me dijo que si hubiese sido en República Dominicana no había problema, pero que en Japón le daba vergüenza. ¿Mm? Oh, la cultura, el ¿Qué? país, exacto, la Y yo cultura dije, social. oye, pero ¿cómo es posible que algo tan natural y que los padres verdaderos siempre, siempre, siempre andan agarrados de la mano? ¿Mm? Siempre, ¿eh? Mirando la televisión, caminando, en actividades públicas, en eventos, etcétera, etcétera. Entonces, esa fue la primera vez. La segunda vez, ¿m? Vamos a íbamos ver. con algunas hermanas y había una de ellas que el esposo no viene a la iglesia. ¿M? Entonces, cuando yo le iba a dar la mano a mi esposa, rehusó que yo le agarrara la mano. Entonces yo digo, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Dice que la hermana que iba al costado de nosotros, que cómo se iba a sentir esa hermana al vernos Wow. nosotros en esa relación tierna, afectiva y cálida. Ajá, ¿Eh? ajá. Entonces, por eso lo rehusó. ¿Mm? Wow. Entonces, entonces la estrategia que yo utilicé, como nosotros todas las noches oramos, hacemos el condoque, oramos, nos abrazamos, yo le doy 2 besos en la mejilla, uno en cada mejilla, y al orar, agarrado de las manos. Es decir, que parado de frente, frente a la foto de los padres verdaderos, agarrado de las manos y orando. ¿Mm? Entonces, a través de ese hábito, ¿eh?
eso se hizo como un hábito inconsciente. Y luego, cuando salimos a la calle, ella me agarró la mano a mí. Oh, ¡hey! ¡Qué bien! ¿Eh? Ese. ¿Eh? Wow. ¿Te das cuenta? Sí, sí, sí. Entonces, Mm. sí, entonces, cuando yo o ella sale en la entrada de la puerta, un abrazo, dos besos, uno en cada mejilla, esa es la despedida. ¿M? Y lo que es, lo que es muy importante es la conversación de la almohada. Eso sí es Wow. importante. Mm. En ese momento relajado, ¿m? El ambiente cálido, afectivo, agarrado de las manos. Entonces, esa conversación fluye de una manera tan natural, tan relajada, que alcanza un grado de intimidad de corazón a corazón. Ese es un hábito importantísimo, porque uno de los aspectos más esenciales e importantes de la pareja es la comunicación efectiva, con empatía. ¿Mm? Exacto, sí. Mm. Donde no hay actitud de defensa, de querer replicar lo que el otro cónyuge dice, sino en un estado receptivo, ¿m? Para escuchar y percibir el sentimiento que el cónyuge quiere expresar. ¿M? Ese es el punto fundamental que yo recomiendo, la conversación de la almohada. ¿Eh? Oh, ok, ok, sí, sí. Ese es un Mm. punto donde con sinceridad, con confianza, ¿m? Sin actitud defensiva, sino de reciprocidad, comprender sin juzgar, ¿m? Cómo es el Mm. cónyuge, lo que quiere expresar, sus sentimientos, porque hay una diferencia entre el hombre y la mujer, y es que la mujer tiende a ser más emocional, nosotros somos más lógicos, ¿m? Y muchas veces tenemos la tendencia a expresar soluciones, pero la mujer, al contrario, quiere ser escuchada y cómo se siente, ¿m? Con atención, ¿m? No para que se le dé soluciones. Sí, sí, sí. Ser Ujú. escuchada y comprendida. Ese es el punto. Exacto. ¿Eh? No es darle Sí, sí, soluciones sí. que tú haces esto, lógicamente, pensando, ¿eh? con, Exacto. con, Eh, con argumentos de lógica. No, 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 no. Ujú. Escuchar y comprender realmente los sentimientos, las emociones de ese estado en ese momento. Ese es mi principal consejo. Wow, qué bonito, qué bonito. Sí, eso que menciona del el hábito, a mí me gustaría también mencionar eso, lo de terminar el día juntos, ¿verdad? Sí, Em, Porque, bueno, ahorita mi esposa se mudó recientemente acá sí, estamos aprendiendo a cómo sentirnos como pareja, ¿verdad? Cómo pasar de ser hermanos a ser una pareja, ¿verdad? una pareja, sí, sí, Y al inicio hay ciertas diferencias, ¿verdad? Que uno tal vez no sabe cómo hablar o cosas así. Em, sí, pero habíamos decidido, ¿verdad? Que como yo durante el día trabajo y ella está con las cosas de la casa, entonces a sí, veces no pasamos tanto tiempo juntos o cada uno está ocupado, a sí, pesar de que los dos estamos en el apartamento. Em, sí, entonces decidimos tener, ¿verdad? Tratar de hacer siempre que se pueda, si no se puede, ¿verdad? No hay problema, pero tratar de iniciar con el junto que juntos y si sí, no, siempre, siempre terminar con una oración juntos, exacto. sí, Y, sí, sí, y sí, después de la oración, ¿verdad? Ya tratamos de dormir juntos, eh, sí, y a veces
nos quedamos hablando en la noche y sí Sí, es cierto que el ambiente es diferente, ¿verdad? Ya uno no está sí, es pensando en las diferente. locuras del día o, ah, no, luego Sí, tengo una reunión, entonces da para hablar tranquilamente, conversar, tal vez sí, mencionar sí, algo que pasó durante el día, pero como uno sí, ya está sí, en la cama, ya uno quiere tener también conexión, entonces mientras que uno se está abrazando o algo así, ayuda sí, a mencionar eso. Entonces sí, es una muy bonito hábito. No lo había pensado como un hábito, era como hábitos. algo Sí, natural tal vez, pero pensarlo como un hábito, tratar de irse a la cama juntos siempre que podamos sí, o tomar el tiempo para conversar en la noche, sin los sí, hijos, sí, sin las locuras de la vida. Muy, muy sí, bueno, muy sí, bueno. sí. Sí, No, precisamente ese es el momento más apropiado y ese es uno de los hábitos que hay que cultivar conscientemente por qué y para qué. ¿Mm? Consciente de eso, el hábito de orar juntos, hacer el qué y al terminar, antes de irse a la cama, el abrazo, ¿m? 2 besos en la mejilla, ¿eh? Dos besos en la mejilla. Entonces, por esa razón, por esa razón, el conocer los hábitos, esos 20 hábitos diarios para crear una pareja supremamente feliz, que son los hábitos cultivados por los padres verdaderos en su vida conyugal. Esa es la importancia. ¿Mm? sí, sí, sí. Mm. Sí, Entonces, para dejarlo claro para los que nos escuchan, ¿verdad? Entonces, hay 20 hábitos diarios, así se sí, llaman. sí, Sí, me parece que sí, es un libro, ¿verdad? ¿Nos sí, puede contar más de eso, del libro, de los hábitos sí, en general? sí, Mm, sí. Pues bien, resulta que en 1993 y 1994, personalmente en Corea, en Yosu, el padre educó a 160.000 hermanas japonesas y le enseñó el contenido, ¿eh? de cómo convertir, ¿eh? sus relaciones conyugales en una hermosa obra de arte. qué bonito suena, hermosa obra de arte. Bien romántico el padre. Sí, entonces todo ese contenido adicionalmente fue recopilado por Yoshihiko Masuda, un hermano japonés, el doctor Yoshihiko Masuda. Y posteriormente, Temonín, allá en Chompion, también en los seminarios de 21 días, educó a las hermanas japonesas. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en una semana, 7 días de seminario, también con parte de ese contenido. ¿Mm? Y donde Temonín explícitamente explicó de que los padres verdaderos, aún mirando la televisión, están agarrados de las manos cuando van caminando, en todas partes. ¿Mm? Y por consiguiente, esos hábitos nos muestran la manera celestial de vivir. Eso no tiene que ver con creencias culturales, costumbres culturales. Eso trasciende todas las culturas, creencias y pensamientos particulares. ¿Mm? Porque los padres verdaderos vinieron, como los seres humanos originales, a mostrarnos la manera celestial de vivir. ¿Mm? Y a resolver de una manera práctica todos los problemas del mundo. ¿Mm? Exacto, sí. Ujú. Entonces, lo de nosotros no es creer en los padres verdaderos. ¿Mm? Ese no es el propósito.
¿Mm? Aunque la fe es absolutamente necesaria, pero la fe no es el fin. ¿Mm? Porque al cielo no se entra por fe, sino Tiene por razón. amor. Si no es Sí, el por amor. amor, es el aire del amor que se respira en el mundo espiritual. ¿Mm? Y por eso la madre verdadera está enfatizando tanto sobre el aspecto del corazón. ¿Mm? Sí. El amor maternal que consuela. ¿Mm? Ese es el punto esencial, porque no es la razón ni la fe, ¿eh? Lo que abre el camino hacia el cielo o establecer el cielo en la familia, sino la dimensión de corazón. ¿Mm? Entonces, por esa razón es que el inicio realmente de conocer esos hábitos fue que ese doctor Yoshihiko Masuda decidió recopilar toda esa información, esas enseñanzas que el padre con el cual educó a esas 160,000 hermanas japonesas entre 1993 y 1994, de cómo crear, de que su matrimonio, sus relaciones conyugales sean una hermosa, maravillosa obra de arte. Eso me encanta, sí, sí, sí. ¿Eh? Para, Ujú. para prepararse para la eternidad, donde podrán seguir disfrutando eternamente de su amor. ¿Mm? Donde Dios descenderá con luces multicolores para disfrutar con las parejas y todo el mundo la verá, Exacto, exacto. Sí, sí, sí. porque no hay concepto de prejuicio, de preconcesiones. Es la dimensión original que es indescriptible con palabras, ni es concebible en este mundo caído. ¿Mm? Sí, entonces ese es el origen de esos hábitos, de que ese hermano, el doctor Yoshihiko Masuda, recopiló todas esas enseñanzas de los padres verdaderos y de Temonín acerca de la vida conyugal de los padres verdaderos. ¿Mm? Entonces, por consiguiente, nuestro propósito ha de ser enfocarnos en ser como los padres verdaderos, no creer. Exacto, exacto. Sí, 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 eso es muy, Sí, muy que es importante. diferente. Exacto, sí, ¿Eh? es diferente. No es solo Sí, admirarlos por lo que ellos sí, hicieron, sino pensar en, ah, yo también debo buscar, copiar eso, aplicarlo en mi vida. Ujú, ujú, ujú. exactamente, aplicarlo. Por eso es que yo he estado enfatizando que tanto las memorias de la madre verdadera como la autobiografía del padre han de ser estudiadas como libros de autoayuda. ¿Mm? Como tú señalaste al principio en la introducción, de cómo heredar el espíritu. ¿Mm? Y cuando yo hablo de espíritu me refiero a ese espíritu de fe, ¿eh? Obediencia, determinación absoluta, resiliencia, espíritu de gratitud, aún en las más adversas situaciones. ¿Mm? Ese es el espíritu. ¿Mm? Perseverancia, constancia. ¿Mm? Y es por consiguiente, que la manera de pensar de los padres verdaderos, ha sido su paradigma? En las sandalias de un sirviente, pero con un corazón de padre y un corazón de madre. Este es un punto importante para nosotros, porque es incoherente que tanto hermanos y hermanas como líderes, el paradigma ha sido, por ejemplo, líder, miembros. ¿Mm? Ese no es el paradigma del padre. ¿Eh? Entonces, los hermanos y hermanas, miembro, federación, ese paradigma. Eso no,
eso no encierra el concepto de familia. ¿Mm? Entonces, el paradigma de los líderes y de cada uno de nosotros también, ir en las sandalias de un sirviente, pero con un corazón de padre o un corazón de madre. ¿Mm? Y eso mostró el padre de Junán cómo cosía los harapientos pantalones de los otros presos. ¿Mm? Ese corazón. ¿Mm? Eso sí yo también quiero enfatizar, de esa manera de pensar de los padres verdaderos. Y su corazón maternal y paternal. Primero lo demás que yo. ¿Mm? Y, por tanto, esa autobiografía del padre y las memorias de madre verdadera han de ser estudiadas con el enfoque ya previamente de lo que hemos señalado, los 4 aspectos que hemos señalado, para convertirnos o como estamos haciendo en la promesa, en el número 6, encarnar a Dios y a los padres verdaderos. Es decir, que ese es el enfoque. ¿Mm? Y por eso yo estoy utilizando realmente lo que ya estoy promoviendo. Estoy en transmisión de prueba del el canal Farovisión con ese propósito. Exacto, ¿Eh? sí, 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 muy bueno eso, para que ¿Eh? sepan, ¿verdad? El tío no solo Esa, está haciendo palabras aquí, él está poniéndolo en práctica y lo hace con un canal de YouTube, sí, entonces, sí, ¿cómo lo está haciendo? Cuéntenos, sí, sí. exactamente. Ujú, Entonces, yo estoy ahora en una transmisión de prueba con Short, ¿m? Porque necesito 50 suscriptores para poder iniciar la transmisión en directo. ¿M? Sí, pues bien, entonces lo que yo primeramente quiero enfatizar es sobre esos 20 hábitos diarios para crear una pareja plenamente feliz, que fue escrito por nuestra hermana Mónica Vallejo, ¿eh? Una hermana muy extraordinaria, que yo admiro mucho, tenemos una buena relación, una hermana extraordinaria, ¿eh? Que yo admiro bastante. Y pues ella ha hecho un buen trabajo y es una guía didáctica. Esa recopilación que ella hizo de esos hábitos, una guía didáctica, práctica, ¿eh? Y amena, realmente. Es un viaje extraordinario, en donde uno puede convertirse en el productor de su propia novela y protagonista. exacto, exacto, sí, ¿Eh? sí, sí. No Sí, ser espectador, ¿eh? sino ¿No? productor. Exactamente, exactamente. Ese es el punto. Entonces, Mm, eh, dentro de ese contexto, yo quiero hacer resaltar que en el principio divino nos explica claramente en la tercera bendición que para que Dios sienta alegría, nosotros, como los objetos de su corazón, mm, hemos de experimentar siempre la felicidad en nuestras vidas. ¿Mm? mm. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ujú, ujú, ujú. Y ya que nosotros estamos en el 13º año de Chonil Gu, ya la metodología de enseñanza debía de ser revisada en nuestro movimiento. Ujú, ujú, ujú. ¿Mm? De cómo poner en práctica el amor verdadero, cuáles son los actos, las acciones y los hábitos que nos permiten cultivar el amor verdadero como pareja, como padres e hijos, como hermanos y hermanas, Exacto. entre Mm, vecinos, entre parientes. Eso es lo que ujú. necesitamos.
¿Mm? Sí, Enfocarnos en eso con la vista puesta en el mundo espiritual, en la eternidad. Porque preciso implantar en la mente de las personas el concepto de la vida eterna. ¿Eh? Eso es importantísimo. exacto, exacto, sí, ¿Eh? definitivamente. Mm, Sí, entonces es necesario realmente que nosotros en esos aspectos prácticos, porque los padres verdaderos son prácticos, ¿m? Aunque son profundamente espirituales, pero muy prácticos. ¿M? Y solamente hay que observar todos los proyectos que han realizado hospitales, universidades, escuelas, ¿eh? Proyectos para la alimentación, resolver los problemas de alimentación, los proyectos de los botes pesqueros. ¿M? Todos esos proyectos, nosotros hemos de enfocarnos cómo nosotros podemos desarrollar en nuestros países esos mismos proyectos. ¿Eh? E incentivar a que las parejas logren ser sanas, prósperas y plenamente felices. ¿Mm? Siguiendo el modelo, el ejemplo de los padres verdaderos. ¿Oh? sí, 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 ¿Eh? exacto. Ujú. Entonces, en eso es lo que yo estoy enfatizando. ¿Por qué? Porque si no, nos quedamos mistificando a los padres verdaderos, como hicieron los cristianos con Jesús, y no asumieron la responsabilidad cuando el mundo se demorona frente a sus ojos, ¿m? Y ellos esperando en las nubes que el Mesías viene a resolver todos sus problemas. ¿M? Entonces nosotros podemos aprender de los errores de los cristianos, ¿m? De no mistificar a los padres verdaderos ¿eh? Y enfocarnos en ser, no en creer. Exacto, sí, sí, sí. ¿Eh? Ujú. Eso sí yo estoy enfatizando, claramente. Muy bien, entonces, eso es la secuencia. Primero los hábitos para las parejas, crear una felicidad plena, la biografía del padre y las memorias de la madre verdadera, el canal Farovisión, con ya los objetivos que antes ya tú señalaste, los cuales nosotros podemos encarnar a los padres verdaderos, como estamos haciendo según el juramento familiar número 6. O sea, Sí, tenemos que ser concreto, ¿eh? No son conceptos teológicos abstractos, es práctico. La vida es práctica, ¿eh? Porque esos conceptos teológicos no le sirven a uno en la práctica. ¿Mm? sí, tienes razón. Sí, eso es lo que yo quiero enfatizar. No, muchas Sí, gracias, sí, muy bueno. sí, Creo que es muy importante ese punto que dice de encarnar a los padres, sí, porque uno los admira mucho, ¿verdad? Uno los quiere sí. mucho, pero Mm, luego, si uno llega a la casa y no tiene esa relación fuerte con la pareja, sí, y al final no va a poder experimentar el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos, el Chonilguk, significa sí. dos se convierten en uno. Dos se Entonces, convierten en uno. exacto, Sí, entonces al final el objetivo principal es familias bendecidas. Más allá sí, de sí, sí. pensar antes en la sociedad o la paz mundial, es pensar en la paz en la familia. Sí, Y, sí, 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 sí. y los padres verdaderos hacían eso, ellos tenían unidad entre ellos y esa unidad les ayudaba a expandirla al mundo. Entonces nosotros Exactamente. también expandir Sí, sí, nuestra sí. unidad en la pareja hacia el mundo. Bien. Sí, 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 sí. Sí, porque recuerda Fernando que la madre señaló, el pensamiento del padre es mi pensamiento y mi pensamiento es el pensamiento del padre. Es ahí donde reside la unicidad. ¿Eh? Exacto, sí, 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 muy fuerte. Entonces nosotros, si queremos lograr la unidad con los padres verdaderos, tenemos que el pensamiento de ellos son nuestro pensamiento, para que nuestro pensamiento sea su pensamiento.
¿Ah? Y muchas ¿Eh? veces uno lo complica, tal vez, ¿cómo puedo seguir a los Ah, padres? ¿Qué tengo que hacer? Y mm, todo. No, es pensar en eso. Mis pensamientos mm, son los pensamientos de ellos y aplicarlo en la exactamente. pareja. Y aplicarlo en la pareja. Exactamente. Entonces, nosotros vemos en todas las fotografías, ¿m? En todos los documentales, las noticias, el Chucan Briefing, siempre los padres verdaderos, ¿eh? Están como dos tortolitos. Sí, 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 exacto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esa es la manera celestial de vivir, ¿m? Donde no hay concepto, ¿eh? Preconcesiones, prejuicio. Es lo original, ¿eh? Entonces hay que romper con todos esos esquemas, ¿eh? Culturales y enfocarse en la manera celestial que los padres verdaderos nos han mostrado con su ejemplo. Porque un caso es que cuando el padre estaba en Danbury, con el señor Kamiyama, cuando la madre llegaba a visitar al padre, los padres verdaderos se abrazaban y se besaban, cálida y afectivamente. Pero el señor Kamiyama ni siquiera, ¿eh? se acercaba físicamente a su esposa. Y el padre lo recriminó muy fuertemente. ¿M? Y le dijo una orden. Cuando tú regreses a Japón, enséñale a los esposos, a los hermanos, a ser más cálido y afectivo con sus esposas, aunque sea en público. Pero no lo han hecho. Aquí en Oriente no lo han hecho. ¿M? Y por eso yo digo que son esclavos de sus antepasados, donde la manera celestial de vivir de los padres verdaderos está subordinada a la herencia cultural de sus ancestros. ¿Mm? Es duro decirlo, pero esa es la realidad. ¿Eh? Es una realidad. ¿Eh? Por eso yo digo, son esclavos de sus antepasados, porque fue la experiencia que yo tuve con mi esposa. ¿Eh? ¿Mm? Hasta que Sí, finalmente ya eso se superó. ¿Mm? Por la experiencia que tuve de cómo hacerlo en la casa, hasta que se convirtió en un hábito inconsciente. exacto, exacto. Un hábito, Mm, un hábito inconsciente. ¿Eh? eh, Entonces, esos son aspectos que nosotros hemos de tener en cuenta realmente. Sí, sí, creo que también eso muestra como la importancia de em, saber que tal vez en este momento, tal vez la pareja no se siente tan unida, ¿verdad? Siente que sí, sí, suena muy sí, sí, difícil tener esa unidad o esa conexión, ¿verdad? Pero si sí, 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 hacen sí, un esfuerzo constante, ¿verdad? Con pequeñas cosas, los sí, sí, resultados van a sí, venir. Y eso creo que sí, también sí, sí, es sí, importante para las parejas, ¿verdad? No sentir como que todo está perdido, ¿verdad? Sí vale la pena invertir en sí, la pareja, sí vale la pena esforzarse por crear esos hábitos y tener esa vida conyugal que los haga felices. Em, sí, si los padres verdaderos lo pudieron hacer teniendo todas las giras y teniendo que cuidar a todos los miembros y teniendo que enseñar y salvar el mundo, entonces nosotros también lo podemos desarrollar en nuestra vida. Y sí, si se sí, pueden sí, sí, romper con esas cadenas del pasado, las naturalezas caídas y todo eso, se puede superar y construir una sí, 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 familia feliz. Ujú. Hola, interrumpo este gran podcast para poder recordarles de la gran herramienta que Hainon les da con los cursos. Es en los cursos donde ustedes pueden aprender a compartir su propia situación, a practicar los 5 valores de Hainon de honestidad, integridad, gracia, responsabilidad y coraje. Es en los grupos donde ustedes pueden realmente crecer y poner en práctica la gran enseñanza que los padres verdaderos nos dan en nuestra vida. Entonces, si este tema del podcast les está interesando, les gusta,
quiero que vayan al link de la descripción y se registren en alguno de los 4 cursos que siempre ofrecemos en High Noon, que son Ascender para superar el hábito de la pornografía y la masturbación, Sexualidad Consciente, que es para los solteros que quieren prepararse para el matrimonio, el curso de Intimidad Celestial, que son para las parejas ya casadas que quieren aprender a cómo fortalecer su relación, y el curso de Escuela del Amor, que nos enseña cómo podemos hablar con nuestros hijos actuales o futuros hijos sobre el tema de la sexualidad. Entonces, espero verlos ahí. Sí, sí, sí. Sí, porque otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que el amor se cultiva. Es una decisión consciente. ¿Mm? Porque hay una diferencia, Fernando, entre el enamoramiento, el romanticismo y lo que es el amor. ¿Mm? Porque el amor no es cuestión de gusto, ¿Mm? De que tú me gusta o no me gusta. ¿Mm? Es que cuando hay un propósito, un objetivo, hay una motivación clara, ¿eh? De amar al objeto. Eso es lo que sale del corazón. El deseo, el anhelo de amar al objeto, interesarse por el bienestar del objeto. ¿Mm? Esa es la motivación, porque eso es lo que los padres verdaderos han acuñado. ¿Eh? El padre acuñó la palabra Chinjong, ¿Mm? Y la madre acuñó la palabra Hyojon, ¿Mm? Lo que significa realmente ese amor, ese corazón filial primero, ¿Mm? Que anhela con un sentimiento de gratitud y de dar con alegría para amar ese objeto. ¿Mm? Entonces, cuando uno puede experimentar sincera y genuinamente, ¿eh? Y alimentar a otros le llena de alegría, ese es el corazón. ¿Mm? Ese es el corazón de Dios. ¿Mm? Que esa fue la experiencia del padre principalmente. En su propio ambiente de familia, aprendió a alimentar a otros. ¿Mm? Desde niño. Por eso cuando el padre estaba aquí en Japón, en la Universidad de Waseda, recibía la mensualidad y veía a otros estudiantes pobres que no lo tenían y le entregaba toda la escolaridad, el dinero. Se quedaba sin nada. ¿Mm? ¿Eh? Exacto. Imagínate eso. Sí, sí, todo ¿Eh? ese sacrificio total Ese por otras corazón, personas. como Mm, es increíble. ¿Mm? Humanamente hablando, es increíble eso. Su propio dinero para pagar la mensualidad de su educación, dársela a otro y quedarse sin nada. ¿Mm? Eso, mi hermano. Ahí fue que yo dije, oye, pero, y no solamente eso, ¿Mm? Que los torturadores del padre japoneses, cuando lo llevaron a prisión y lo torturaron, que vomitó la sangre, cuando Japón, el 15 de agosto del 1945, perdió la guerra, ¿Mm? Esos japoneses lo iban a linchar, ¿eh? Los jóvenes coreanos iban a linchar a esos japoneses y el padre astutamente logró ayudarlo, le dio dinero y que regresaran en barco hacia Japón. ¿Pensando en qué? Que en el futuro los descendientes de esos japoneses lo seguirían a él como el Mesías. Y ahí vemos los resultados. ¿Mm? exacto. Entonces, cuando nosotros actuamos y aplicamos esos principios en nuestra propia vida, no es por fe, es por conocimiento de resultados de cómo han vivido los padres verdaderos. Y la madre verdadera, ¿eh?
que da su anillo de boda y lo regala y no sabía quién se lo dio. ¿Mm? Entonces, ese es el corazón que yo digo, heredar el corazón de los padres verdaderos. Ese es el corazón. ¿Mm? Exacto. En términos prácticos, los principios divinos y las palabras pueden ser interpretativas según el lector, según quien le estudie, pero los hechos no. ¿Mm? Los hechos están Exacto. ahí. Eso no es interpretativo. ¿Mm? Sí. En eso es lo que yo enfatizo, hechos. ¿Mm? No fe, no quedarse en la fe. Correcto, correcto. Sí, Wow, qué profundo. Sí, 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 muy importante. Y sí, esas dos historias del padre y de la madre son buenos ejemplos donde uno puede ver una historia y si uno la lee solo con el hecho de aprender la historia, uno puede verlo, sí, wow, qué buena historia, qué sacrificio, pero ya ahí sí, queda. Pero si uno no lo hace sí, con el enfoque de ser igual que ellos, entonces ya uno lo exactamente. toma como un aprendizaje. Ah, yo tengo que tener ese corazón. Ujú. Ese corazón, exactamente. Mucha Ese es el diferencia, énfasis. exacto. Y mucha Eh, diferencia. Leer esa biografía como si fuera una novela. exacto, sí. Fantástico. Interesante. Y quedarse ahí. No, eso no es. No, es aplicarlo uno mismo en su propia vida. Cultivar ese tipo de corazón. ¿Mm? Eso es la sandalia de un sirviente, pero con un corazón de padre o un corazón de madre. Ese es el corazón que yo digo, que yo enfatizo. Correcto. Muchas gracias. Wow, muy bueno, tío, muy bueno, sí. Eso. Eh, entonces, la primera persona que uno tiene que servirle es a su pareja con ese corazón. ¿Mm? Exacto, ya ¿Está claro? escucharon, sí, ahí está, ¿Eh? exacto. Apúntenlo, Eh, peguémoslo en la cabeza. sí, que eso fue lo que dijo Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el prójimo de uno? Su propia pareja primero. Exacto, exacto. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque una persona egoísta nunca puede establecer una relación realmente feliz, ni próspera, ni madura. ¿Mm? Pero cuando hay ese tipo de corazón recíprocamente, entonces sí, funciona. Ese es el punto. Oh, ¿Eh? ujú. Sí, los hábitos, la costumbre, la manera de pensar que no contribuyan a lograr esa unicidad, hay que descartarlo. Claro, sí, es muy profundo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, tener la humildad para aceptar, nosotros tenemos hábitos, costumbres que chocan con el cónyuge, pero si no son necesarios para lograr alcanzar el objetivo de una completa unidad, hay que descartarlo, hay que ser humilde en eso. ¿Mm? Hay que autocriticarse a uno mismo en ese sentido. ¿Mm? Para ir puliendo, como cuando uno va esculpiendo una escultura, quitando todas las asperezas. Ajá. Eso es lo que hay que realmente reflexionar y aplicarlo en su propia vida. Oh, muy bueno, tío, muchas gracias. Sí, gracias a los padres verdaderos que nos dan el ejemplo. Gracias a los padres Exacto. verdaderos. Porque nosotros somos bendecidos, pero tenemos para nosotros realmente poder Mm, comprender, tenemos que hacer lo mismo, el mismo corazón, la misma motivación, la misma visión, el mismo espíritu. ¿Eh? eso, Eso es, ser exacto. como los padres verdaderos. Eso es lo que yo enfatizo, no a creer en los Eh, padres verdaderos, exacto, no ser como quedarse los ahí. padres, seamos como ellos, sí, sí, sí. Sí, exactamente. Mm, Porque cuando uno decide ser, eso trasciende la fe. ¿Mm? y ujú, ujú, es aplicarlo, no es solo Sí, creer que lo que dice es correcto, sino experimentarlo y sentirlo. y no Ya, experimentarlo por uno mismo, exactamente. Entonces, dando ese pensamiento y ese corazón, uno logra realmente la unidad. ¿Eh? Como la madre dijo, el pensamiento del padre, mi pensamiento es el pensamiento del padre.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. ¿Eh? Sí, sí, llegar a decir el pensamiento Llegar de a mi decir pareja es eso. mi pensamiento y mi pensamiento es el de Sí, ella. sí, exactamente. Wow, muy bueno, tío, muchas gracias. Entonces, sí, Mm, me recuerden, ¿verdad? Los hábitos, ahí les vamos a estar pasando. El tío ya me pasó el link con el libro de la tía Mónica Vallejos, entonces sí. lo vamos a poner en la descripción. Y yo creo que cada uno de nosotros ya tiene la autobiografía del padre o de la madre, si no, ¿verdad? Conseguirlo y leerlo. Si ya lo leyeron antes, léanlo con esta nueva visión de tomarlo como un libro de autoayuda. ¿Cómo puedo yo aplicar esas lecciones? Y también, ¿verdad? No solo el canal de YouTube de Jainun, sino también el canal de YouTube del tío. Todas esas herramientas están para las parejas, para que puedan convertirse en esas parejas absolutamente, plenamente felices. Y no sé si antes de terminar, tío, tiene algún mensaje final, alguna conclusión que nos quiera dejar. Sí, pues en en mi conclusión, definitivamente yo he llegado a la conclusión realmente que nosotros, ¿m? Eh, si realmente llegamos a comprender, hay cuatro aspectos que nosotros requerimos meditar y reflexionar. Primero, ¿quién soy? ¿M? Nuestra identidad. ¿Eh? Porque cuando se tiene una identidad con una convicción absoluta, porque cuando, por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, en una de las tentaciones que Jesús le contestó, no tentará al Señor tu Dios. ¿Mm? Entonces, nosotros mismos, lo primero que tenemos que llegar a la convicción, nosotros somos la sustancialización del Sunsan y Yunsan de Dios, mente, cuerpo y espíritu. ¿Mm? Y somos un ser viviente porque Dios insufló su espíritu. ¿Mm? O sea, yo no soy yo, tú no eres tú, sino Dios sustancializado. Esa es la verdad. ¿Eh? Entonces, posteriormente, después de tener una clara convicción de la identidad propia y personal, luego el propósito no ha sido determinado por nosotros de nuestra existencia, porque no somos la causa de nuestra propia existencia, sino existe una realidad causal que llamamos Dios, que determinó el propósito de nuestra existencia. Entonces el propósito de nuestra existencia es absoluto, es incambiable. ¿Mm? Es el cumplimiento de esas tres grandes bendiciones. ¿Eh? Y por consiguiente, el vivir esa vida, según nos han mostrado los padres verdaderos, es lo que determina, ¿eh? Si nosotros vamos al cielo o vamos al infierno. ¿Mm? Ese es nuestro destino final. ¿Mm? Entonces, eso ha de ser claramente, ¿eh? Los puntos centrales de nuestra vida. ¿Mm? Nuestro origen, de dónde vengo, quién soy, cuál es el propósito de mi existencia y hacia dónde iré. ¿Mm? Después de dejar el cuerpo físico. Eso, eso sí es importantísimo. Eso va a determinar completamente toda nuestra conducta, no, nuestro comportamiento. Porque si el propósito de nuestra existencia ha sido absolutamente determinado, no es para vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino según el propósito por el cual hemos sido creados. ¿Eh? Esa es mi Sí, conclusión final. ujú, ujú, ujú. ¿Eh? Sí, Eso, sí, sí. eso es esencialmente absoluto. Exacto, exacto. ¿Eh? Wow. Mm, Porque esto no es cuestión de creencia,
no es de filosofía, no es de religión, no es de teología. Originalmente, aunque no existiera la religión, la filosofía, la teología, ese propósito original de nuestra existencia, nuestro origen y quiénes somos y cómo debemos de vivir es absoluto. ¿Mm? Absoluto. ¿Eh? ¿Me doy a entender? Sí, Claramente. sí, sí, exacto. Ujú, ujú. Eso. Cuando los hermanos y hermanas entienden realmente eso, no se consideran a sí mismos miembros de una institución. Y el movimiento de unificación no es una iglesia. ¿Mm? No, no somos una iglesia. ¿Mm? Aunque socialmente, jurídicamente, tenemos un nombre, pero no somos una institución. Somos una familia, somos hermanos y hermanas. Hemos renacido del linaje de Dios y del linaje de los padres verdaderos. ¿Ah? Entonces, Sí. esos puntos han de ser clarificados en los hermanos y hermanas, porque, que voy a dejar la iglesia. Eso carece de coherencia. ¿Mm? Porque nosotros no somos miembros de iglesia, no somos miembros de institución. ¿Eh? Y los lazos de padre y madre, ¿mm? De los padres y los hijos, eso es eterno. ¿Eh? ¿Mm? Entonces nosotros no podemos dejar de ser hijo o hija de Dios. Nosotros no podemos dejar de ser hijo o hija de los padres verdaderos. Exacto, wow, qué profundo. ¿Mm? Entonces, por eso hay que descartar del paradigma el concepto de miembro. ¿Mm? Miembro de iglesia, miembro de federación. ¿Mm? Y enseñarle a los niños que aquellos que son de la misma edad de sus padres son sus tíos, los que son mayores son sus abuelos y abuelas. En el ambiente de la iglesia, de la federación, crear el ambiente cálido de familia extendida. Porque si nosotros, Fernando, no creamos eso dentro de la federación, ¿cómo vamos a pretender crear una familia extendida del país? ¿Mm? Sí, exacto. Ujú. Entonces, en términos prácticos, hay que enseñarle a los niños, ese es tu tío, tu tía, tu abuela, tu primo, tu prima, ¿eh? Esas relaciones horizontales de familia. ¿Eh? Sí, Oh, sí, tío, sí. tío, tía, tía, tía. Cuando se cree ese ambiente de tío, tía, abuelo, abuela, los niños crecen en un ambiente que reciben amor por todas las direcciones. ¿Mm? Entonces, esa es mi conclusión, ¿eh? Que Muchas gracias. definitivamente ha de Mm, marcar, ¿eh? mm. De ahora en adelante, aquellos que nos están escuchando, cuál es el curso de la vida que nosotros seguimos. No son enseñanza teológica de teólogos que aprendieron o estudiaron textos bíblicos. Es la revelación del mundo original que Dios concibió y los principios por los cuales hemos de vivir y que los padres verdaderos nos han mostrado el ejemplo, simple y llanamente. Exacto. Ayú, eso, sí. Muchas gracias. Sí, 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 muy Ok, bueno. esa es mi Eso. conclusión. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Sí. Gracias Mm, a todos los que nos están escuchando. Espero que les sirva. Recuerden, ¿verdad? El deseo de Dios, de los padres verdaderos, es que ustedes tengan una familia feliz y ellos nos mostraron el camino. La Madre verdadera nos sigue mostrando el camino en este momento, nos sigue dando el ejemplo de la sí, perseverancia que tenemos que tener. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es seguir hacia adelante, de verdad sentir que somos hijos de los padres verdaderos y construir familias
bendecidas. Entonces, muchas gracias de nuevo, tío. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y esperamos que les sirvan mucho. Esta no va a ser la última conversación que vamos a tener con el tío. Él tiene mucho material preparado, tiene mucho que nos quiere compartir, entonces vamos a tener más episodios de estos, más momentos para hablar para ustedes, las parejas, y para los futuros esposos y esposas que se van a convertir en parejas bendecidas. Pues sí, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos Mm, y espero que lo que hayamos compartido pueda serle útil en sus propias vidas para crear parejas sanas, prósperas y plenamente felices y familias sanas, prósperas y plenamente felices. exacto, genial. Bye bye.